Buenos días. En el reportaje del día de hoy vamos a hablar sobre diversos temas de actualidad relacionados con los temas que hemos visto a lo largo del primer parcial de la materia de marco legal de los negocios internacionales. A mediados del año pasado ocurrió algo muy interesante entre los aranceles de México y Estados Unidos de América. La Secretaría de Economía, que es el organismo público centralizado de mayor autoridad respecto a la materia de comercio exterior, como lo vimos en el capítulo 8, publicó en el Diario Oficial de la Federación el listado de aranceles contra la importación de estos productos: carne de puerco, queso fresco, requesón, queso rallado, manzanas, arándanos y papas. Como vimos en el capítulo 7 de este parcial, que estaba relacionado con la importación y la exportación, cada vez que se realiza alguna medida o una restricción arancelaria de este tipo, se debe de publicar en el Diario Oficial de la Federación. La lista completa de esos artículos incluso incluyó algunos barcos de motor. El anuncio del gobierno mexicano llegó como respuesta a los aranceles que impuso el gobierno de Donald Trump en Estados Unidos de América, pues le impuso estos aranceles al acero y al aluminio mexicanos. Los arándanos, papas, jamones, piernas y paletas de cerdo, manzanas, queso parmesano, queso fresco, cualquier tipo de queso rallado o en polvo y el requesón, se les impuso un arancel del 20%, aunque las sanciones más grandes o de mayor peso fueron del 25%, y estas fueron para las varillas, el cemento o el hormigón, aceros, whisky Tennessee y el whisky bourbon. México dijo que las represalias se aplicaron a las piernas y paletas de cerdo de los proveedores estadounidenses, pues estas representan alrededor del 90% de las importaciones anuales de estos cortes y equivalen a más de $1,000 millones. Todo este asunto complicó las negociaciones que hubo entre México y Estados Unidos de América para el Telecán, para el cambio del Telecán, como se los explicará más adelante mi compañera Cintia Piña con otras noticias. Gracias, Francisco. Bueno, la siguiente noticia es cómo el Telecán cambió al Temec, un evento que se firmó el viernes 30 de noviembre del 2018. Este es un evento muy importante porque forma parte de las fuentes jurídicas externas, que lo vimos en el capítulo 6, y este es un claro ejemplo. Pero, ¿qué características hay, qué diferencias, hay entre el Telecán y el Temec? Bueno, además de que cambió el nombre, hay tres principales características. La primera, el mercado lácteo canadiense. Bueno, Canadá acordó brindarles a los proveedores de lácteos de Estados Unidos un acceso del 3.5% de los mercados domésticos de lácteos. Esto equivale más o menos a $16,000 millones al año. La segunda característica son los automóviles, en donde Canadá y México acordaron un cupo de 2.6 millones de automóviles en exportación hacia Estados Unidos, en caso de que Trump imponga aranceles a automóviles globales del 25%, solo por seguridad nacional. La cuota permite un crecimiento considerable en las exportaciones de automóviles libres de aranceles desde Canadá, por encima de los niveles actuales que tenemos hoy en día. Además, para poder exportar un automóvil se necesita que el 75% de la materia del que está hecho sea creado aquí, dentro de estos tres países que conforman el acuerdo. El cambio es una victoria para los sindicatos y para los trabajadores, pero un dolor de cabeza para todos aquellos proveedores que se encargan de esta industria automotriz. La última característica es la revisión periódica, que consta que el acuerdo durará 16 años con una revisión obviamente periódica de cada 6 años. Bueno, pasamos a la siguiente noticia con mi compañero Toniel Garza Morales, y quien nos hablará del caso de ProMéxico y cómo es que AMLO actúa al respecto de esto. Con la primera noticia que vamos a iniciar el día de hoy es al respecto de una organización pública descentralizada, que es un tipo de organización administrativa indirecta, y como vimos en el capítulo 8 de este primer parcial, esta organización tiene como una función el realizar actividades para el bien común. Con la noticia que vamos a iniciar este día de hoy el programa es al respecto sobre ProMéxico, que ha sido eliminado. Este tipo de organización federal estaba encargado de coordinar las estrategias dirigidas del fortalecimiento de la participación de México en lo que sería en la economía internacional, que es apoyar el proceso del exportador y la internacionalización de empresas establecidas en nuestro país, y es coordinado acciones encaminadas a la atracción de inversiones extranjeras.
El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que las 46 oficinas internacionales de la ProMéxico generan un gasto innecesario, así como las labores de atraer inversiones al país y promociones de las mismas. Su solución del presidente es el aplicar en un país primermundista a uno tercermundista, donde habrá una persona adicional en la embajada, asignando en las ciudades estratégicas con el que se va a encargar de dicha función en el lugar de continuar con el programa tradicional. La duda que muchos tenemos en sí es si realmente esto puede llenar el hueco y alcanzar las cifras deseadas de este programa que dejaba. Esperamos que no resulte un fracaso. Y a continuación seguimos con la siguiente noticia. Gracias, Otoniel. En el siguiente tema vamos a hablar sobre los acuerdos a los que llega el COMCE y la Secretaría de Economía acerca de organizar ciertos seminarios en tema de comercio exterior. La Secretaría de Economía y el Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología firmaron un memorándum de entendimiento para organizar ciertos seminarios y cursos de capacitación para el desarrollo del comercio exterior en México. El COMCE es el organismo cúpula del sector privado en materia de comercio internacional, cuya misión es promover el comercio exterior, la capacitación de inversión extranjera y el desarrollo tecnológico, como vimos en el capítulo 8, organismos y comisiones del comercio exterior en México. El acuerdo se llevó a cabo en un contexto en el que el gobierno mexicano federal llevaba a cabo la desaparición de ProMéxico, que es la organización que se encarga de promover la inversión extranjera directa, las exportaciones y la internacionalización de empresas mexicanas. En consecuencia, el COMCE dispondrá de menor apoyo económico y recurrirá a mayores organizaciones internas. La Secretaría de Economía suscribió el memorándum con el presidente del COMCE en el marco de la reunión anual del representante regionales, estatales y presidentes de comités empresariales de México con el mundo de dicha organización. En este documento se nos anuncia la futura organización de ciertos seminarios y cursos de capacitación para el desarrollo del sector exportador mexicano y fortalecer así conjuntamente la difusión de las oportunidades de negocios en los mercados con los que México tiene acuerdos comerciales e intereses específicos. Asimismo, empresarios y gobierno llevarán a cabo acciones de difusión para promover la participación del sector empresarial mexicano en ferias y misiones comerciales internacionales y desarrollarán proyectos conjuntos de emprendimiento e innovación para las MIPYMES y con capacidad de calidad exportadora para favorecer al mismo tiempo su integración a las cadenas globales de valor. El documento fue suscrito también por la Cancillería mexicana, que estuvo representado en la ceremonia por el coordinador de asesor de la Subsecretaría de Asuntos Multilaterales de dicha dependencia federal. Pasamos a la siguiente noticia con nuestra compañera Cintia Piña. Gracias, Sofía. Comenzamos con la siguiente noticia. Bueno, a finales del mes pasado, el gobierno federal anuncia una baja en el IVA y en el ICR, así como el emparejamiento del precio de la gasolina de los estados de Estados Unidos a partir de enero. Como vimos en el capítulo 6, la ley sobre el impuesto del valor agregado es una de las fuentes jurídicas internas, el cual es un impuesto directo sobre los actos de consumo y que recae sobre el consumidor final. Mientras que el ICR se trata del impuesto sobre la renta, es decir, un ingreso adquirido. El presidente Andrés Manuel López Obrador firmó este sábado un decreto de estímulos fiscales para los estados del norte del país, acompañado de los secretarios de Hacienda y de Economía, Carlos Ursúa y Gabriela Márquez. Con este decreto, que entra en vigor el 1 de enero del 2019, la tasa de impuesto al valor agregado, el IVA, pasaría de un 16 a un 8%, y la del impuesto sobre la renta, el ICR, bajaría de 30 a 20. El salario mínimo en 43 municipios de la zona fronteriza sería de 176.72 pesos diarios, y la gasolina, diésel y las tarifas eléctricas se igualarían con los estados de Estados Unidos de América y colindantes. La zona beneficiada comprende los municipios que se ubican a lo largo de 3.180 kilómetros de la frontera con Estados Unidos, a partir de la línea divisoria, y 25 kilómetros hacia dentro del territorio, explicó López Obrador, prometiendo que toda esa franja sería la zona más grande y libre que puede existir en el mundo. Ese es un proyecto muy importante para impulsar la inversión y la creación de empleos y aprovechar la fortaleza económica de los estados de la Unión Americana. La Confederación Patronal de la República Mexicana, Coparmex,
calificó el decreto como una política regional acertada y disruptiva, de acuerdo con un comunicado. También AMLO anunció que invertirían 5.000 millones de pesos en la refinería de Cadereyta. Durante su participación, la secretaria de Economía, Graciela Márquez, señaló que las pymes han quedado al margen del sector exportador nacional, pero destacó que el 59% de las exportaciones son realizadas al norte del país. El presidente y su secretario de Hacienda dijeron que los recursos para Nuevo León y sus municipios a través de las participaciones federales se incrementarían en 11% en términos reales y 15% en términos nominales para finales del 2019. Destacó que la frontera norte cuenta con ventajas significantes como su plataforma exportadora y los lazos con el resto de la economía, además de su mano de obra calificada. Bueno, esto sería todo por mi parte. Pasamos con mi compañero Francisco de la Garza. Gracias, Cintia. En esta noticia veremos uno de los principales organismos públicos centralizados, que es el SAT, como lo vimos también en el capítulo 8, el cual se encarga de la Administración General de Aduanas. El pasado 16 de enero, el Servicio de Administración Tributaria, conocido como SAT, puso en marcha a través de la Administración General de Aduanas, AGA, 6 acciones para regularizar la distribución de gasolinas. Aparte, estas se van a implementar en la zona norte y centro-norte del país. La dependencia detalló en un comunicado en qué consisten las medidas que se implementarán para la importación y traslado de gasolina. La primera es, a partir de ese jueves, bajo el esquema de distribución de autotanques o pipas, se importará combustible durante las 24 horas para las regiones de Reynosa, Matamoros, Nuevo Laredo, Ciudad Juárez, Mexicali, Colombia y Ciudad Camargo. Cadereyta atenderá las demandas de Nuevo León. La segunda es que en la frontera norte se ampliará a 24 horas los horarios de operación en las aduanas que sean necesarias. Esto con el fin de que aumente el cruce de tractocamiones que transportan que importan el combustible, con lo que se estima un aumento del 40% en comparación con el flujo actual. La tercera, para evitar retrasos, se implementará la figura de importación en tránsito con la finalidad de que el proceso de revisión y salida de las mercancías se realice en las aduanas de Aguascalientes, Querétaro y Guanajuato, en lugar de hacerlo en la frontera. La cuarta es que se establecerá la figura de despacho en un lugar distinto al autorizado para llevar a cabo la importación en cualquier instalación del país que cuente con capacidad de almacenamiento y redistribución. La quinta es que en las aduanas marítimas se trabajará las 24 horas en coordinación con las administraciones portuarias para facilitar el arribo y despacho de los buques. La sexta es que se utilizará la figura de recintos fiscalizados para habilitar la infraestructura de almacenamiento en el centro del país, en las aduanas de Aguascalientes, Querétaro y Guanajuato. En resumen, esas serían las 6 tácticas que aplicará el Servicio de Administración Tributaria para para regularizar la distribución de gasolina. Cabe destacar que los primeros días de enero de este año se registró un desabasto de gasolina en estaciones de servicio en varios estados del país, incluyendo la Ciudad de México, por las acciones tomadas por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador para atacar el robo de combustibles o los guachicoleros. Muchas gracias. Después de haber realizado este reportaje, pudimos notar la importancia de conocer tanto las fuentes jurídicas internas como externas. Sabiendo las funciones de cada una, también es importante conocer los aranceles y las restricciones no arancelarias de algunos productos al momento de la importación y la exportación. Además, es importante conocer los distintos tipos de organismos de control y apoyo al comercio exterior, ya sea público centralizado, público descentralizado, privado, etc., y relacionar todos estos temas con nuestra actualidad.